¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A los pocos que siguen estas enseñanzas con la esperanza de que no nada más sigan estas enseñanzas, sino a nuestro Señor Jesucristo. Para ello es el amor de Dios, y el amor es dar la vida para dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Yo cada día doy esta enseñanza por la misericordia de Dios, con la esperanza de que haya un corazón, ojalá haya más, que pueda arrepentirse y pueda hacer frutos dignos delante de Dios, con la esperanza de que alguien sea crédulo al mensaje de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, con ese ánimo, con esa esperanza, me pongo a los pies de Cristo Jesús. Bendito hermano y bendita hermana, habiéndole pedido a Dios que me permita en este día, con todo temor reverente, ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo y que no me permita una palabra de tropiezo, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros según lo que hayamos enseñado, sea para edificación o sea para tropiezo. También le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por los hombres, para que dé un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar del mundo donde llegue por este medio o por cualquier otro medio santo. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Cristo, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 30 del bendito libro o el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 23. Vuelvo a repetir, San Lucas 7, versículo 23. Ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de que Juan el Bautista mandó unos mensajeros a preguntar a Jesús que si era el que había de venir o esperaban a otro. Ya vimos la enseñanza y una vez que Dios me permitió dar la enseñanza, entonces continuemos con el versículo 23. Y Jesús, una vez que sanó, una vez que hizo milagros, una vez que dio testimonio de que Él era el Salvador, dijo: bienaventurado es aquel en que no halle tropiezo en mí. Muy profundo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, voy a explicar esto. La bendita palabra nos dice que cuando se nos habla y entramos por la puerta del redil con el primer mensaje, que nos dice que somos pecadores, que estábamos muertos, que Dios y Cristo Jesús en su amor viene a sacarnos de la muerte, que con su bendito amor y su bendito poder nos vienen a resucitar para empezar una vida nueva. Muchos son los llamados, muchísimos entran, muchísimos siguen a Cristo, muchísimos. Pero el problema es cuando empiezan a venir a la palabra, cuando tuvieron acceso a la riqueza de Dios y a este bendito lenguaje que es espiritual, y cuando empiezan a escuchar el pacto, el camino, que es una muerte, que es tomar la cruz, que es
comer de la sangre de Cristo Jesús y beber de su sangre, se espantan. No tienen fe. O bien, andan malas tinieblas, como dice en San Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas y no venían a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas por la luz. Entonces, hay muchísima enseñanza sobre eso. Ahora, ¿qué pasa, bendito hermano y bendita hermana? ¿Y qué es creer? Vuelvo a repetir, ¿qué es creer en Cristo Jesús? Porque yo siempre le he dicho, yo le dejo de tarea a usted, haga una encuesta y vaya a todas las iglesias que pueda cristianas, que se dicen cristianas, ¿verdad? Y pregúntele a cada uno de los que se congrega que si creen en Dios o que si creen en Cristo, y todos le van a decir que sí, pero están engañados, porque le voy a decir qué es creer, y le voy a poner algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo llego con una persona y le digo, hola mi amigo, que es mi amigo, ¿verdad? De años. Hola mi amigo, ¿cómo estás? Hola Oye mi amigo, ¿tú confías en sí? Yo confío en ti. ¿De veras? Sí, amigo. Pues tenemos muchos años de conocernos. Qué bueno, yo confío en ti, yo creo en ti y eres mi amigo y siempre vas a ser mi amigo. Muy bien mi amigo. Pues si crees en mí, confías en mí, tengo un gran problema, amigo. Necesito que me prestes todo tu capital que tienes ahorrado durante 4 años, que son la cantidad que sea, una cantidad fuerte, ¿no? Pongamos probablemente $10,000, $15,000, que los necesito. Yo te los voy a pagar el próximo mes. Y el problema es que si yo le digo de labios sí creo, pero no le presto. No, y ¿sabes qué, mi amigo? Mira, el dinero que yo tenía ya no lo tengo. Ya lo ocupé para otra cosa. Y sí lo tengo. Y no se lo doy. Porque yo digo, ¿verdad? ¿Qué tal si se lo doy y no me va a responder? ¿Qué tal si pierdo todo el fruto de mi trabajo de estar ahorrando por años? No, mejor no. Bueno, eso es no creer. De igual manera, Cristo Jesús cuando vino, Él dio su vida por mí y luego me dijo, dame tu vida, déjalo todo, porque yo, es el pacto y yo te voy a dar, a los que hayan dejado todo, te voy a dar, y no es comparable lo que tú vayas a dejar con lo que te voy a dar, con las riquezas que te voy a dar, que es vida, la sabiduría, una forma, un crecimiento, terminar un discipulado, llegar a ser ministro. Pero el problema es que lamentablemente las religiones primeramente quieren ver y luego entregar. Y este pacto es un pacto de fe. Y pacto de fe significa que cada promesa, primeramente Dios nos pide la acción de hacerla porque Él ya nos amó primero dándonos a su Hijo y todo lo demás viene mediante creer. Ahora bien, el creer es esto. Jesús cuando predicaba dijo, el que quiera seguirme, sígame, tome su cruz. Porque el que no tome su cruz no puedo enseñarle, no puede ser mi discípulo. El que tome su cruz y me siga todos los días, ese es mi discípulo. Porque el que ame su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Y sabe qué, hermano? Dígame usted, ahora le pregunto si va entendiendo. ¿Cuántos cristianos han creído y han dejado todo? Porque en 1 Corintios también Dios nos dice por medio de Pablo, que así dice Pablo, yo predico a Jesucristo crucificado. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Nosotros predicamos la cruz de Cristo. Nosotros predicamos la muerte. Y los que creen en esta locura, poder de Dios. Entonces, sí, efectivamente la misma Biblia lo dice. El mismo Dios dice que para muchos es locura que Cristo Jesús haya venido y nos haya dicho que la obra que hacíamos era infructuosa, que nos sacó de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, que todo lo que hacíamos era vano, que todo lo que hacíamos no tenía nada que ver para lo cual fuimos creados y diseñados y destinados, y que
como estuvimos en ignorancia y ajenos por el pecado que entró, vino la verdad para que Cristo Jesús y Dios nos volvieran a enseñar el camino y la vida a los que creen. Entonces, como ya estábamos acostumbrados por generaciones a una obra y a un camino que parecen derechos al hombre, pero que al final está la muerte, y como se ha llevado por miles de años esta obra, y cuando viene alguien a decirme que todo eso está mal, pues yo muchas veces creo más en la mayoría, en mi padre, en mi madre, en la nación donde viví, que en Cristo Jesús. De dejarlo todo, y que eso es pecado. Entonces, el creer es la acción de hacer. Ahora bien, si ese amigo que dice, sí, yo te conozco, yo confío en ti, yo sé que tú no me traicionarías, te voy a prestar, amigo mío, todo el dinero que tengo y voy a confiar en ti. Y en el momento en que yo se lo estoy dando, yo creí en él. Y al tiempo señalado, él me paga. De igual manera, todas las promesas que Dios y Cristo Jesús nos hacen, vienen primeramente por un pedimento, vienen primeramente para darles mi vida, y después viene el pago. Y bienaventurado aquel que puede dar testimonio de las riquezas, de la fidelidad y del amor de Dios, porque para eso estamos puestos los que hemos tenido el privilegio de ser puestos por Dios, para decir que Dios es fiel, que Cristo Jesús es fiel, y que a mí todo lo que me prometió cuando yo no había dejado el mundo, y que por su bendita misericordia creí en el momento que dejé todo, ahora doy testimonio que Dios es veraz. Ahora bien, pocos creen, hermano, porque ya le dije lo que es creer. Creer es darle mi vida a Dios. Y lamentablemente, todo el que no cree, por no haber creído hay un pago escrito ya en la Biblia, y la palabra es de Dios, no mío. Hay un pago de ira. Hay un pago por no haber creído en Dios y en la palabra, y haber creído más en la mentira, y haberse ido a una congregación donde los engañan, y haber rechazado la verdad. El problema que hay aquí es que el mismo Cristo se vuelve tropiezo para el que no creyó. Porque la bendita palabra también lo dice, ¿verdad? Que la piedra que Dios puso como salvación, la piedra para edificar nuestras casas, que todo aquel que desechó la piedra, Dios lo ha puesto para que en vez de edificar, se vuelva una piedra de tropiezo. ¿Y qué es tropezar? Mira, hermano, el piso, el pavimento o la tierra está por la planta de mis pies cuando yo camino. Y yo estoy, no sé, según lo que usted mida, yo mido 1,92 de estatura, a esa distancia estoy yo del piso. El piso está abajo. Yo no me arrastro en el piso, ni me revuelco. Como la serpiente se le dijo, ahora te arrastrarás, y ahorita voy para allá. Entonces yo voy caminando en la calle, y si no hay nada que me haga tropezar, yo me mantengo arriba. Pero si hay algo que me haga tropezar, caigo. De igual manera, bíblicamente, la mesa de Satanás, el mundo, está abajo. Está en lo profundo. Está en las tinieblas, que es el mundo, que es la mesa de Satanás, que es donde yo estaba, que es Egipto, que es el lodo, que es el muladar. Ahora bien, Él me levantó de los muertos para que pusiese bajo la planta de mis pies a Satanás y toda su mesa. Pero, ahí está el pero. Si yo no creo en la locura del Evangelio que Dios y Cristo Jesús vinieron a pedir, entonces, ¿qué cree? Me levanto y me quiero levantar y caigo. Y se vuelve piedra de tropiezo para que yo esté abajo y no arriba. Entonces, es dicho por Dios. Por eso dice, bienaventurado es aquel
que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado. Y el que es bienaventurado es el que creyó en el Evangelio de Cristo, porque a mí me han dicho que soy legalista, que estoy loco, que yo invento, que como predico que una muerte, que como predico dejarlo absolutamente todo. Yo no lo vine a predicar, hermano. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Y siempre predico con la Biblia. Nunca predico sin la Biblia. Siempre tengo la Biblia. Y siempre Dios les dice por medio mío que cualquier duda que tengan, ahí están los teléfonos para profundizar las enseñanzas que Dios me permite. Pero hasta ahorita no ha habido un manso, no ha habido un crédulo. Bueno, sí, yo le he dado testimonio, ¿verdad? Que en estos 3 años que Dios me ha permitido, gracias a Dios, en los tiempos de apostasía, hay una persona que ya tiene medio año y ya ha tenido un crecimiento y ya ha comprendido muchas cosas. Una persona que tenía 12 años en un cristianismo engañoso y falso, y que ahora le puede dar gloria a Dios en agradecimiento. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Entonces, aquí es el que cree en Cristo, no en mi pastor, yo voy a, ¿cuál es tu cobertura? ¿Qué Fundación Emanuel? No, que yo voy con el escatólogo Borainés. No, hermano, no. El único que tiene la verdad es Dios y Cristo, el autor y consumador, el pastor de pastores, el apóstol de apóstoles. Es nuestro Rey bendito y Él no desampara al que cree en su mensaje. Entonces, al que no cree, piedra de tropiezo. Al que cree, es bienaventurado. Dice en el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, recordemos que habían ido mensajeros a preguntarle que si él era el que había de venir o esperaban a otro, y Jesús en esa multitud aprovechó para dar testimonio y dar mensaje y sanar enfermos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. O sea, Jesús comenzó a hablar de Juan. A toda la gente dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora bien, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos dado un seguimiento aquí en este Evangelio de San Lucas, que Juan fue predestinado desde antes de nacer por Dios, por un sacerdote y su esposa que era estéril, y que en sus vejez Dios mandó a este profeta ya profetizado desde el Antiguo Testamento para que preparase el camino del Señor. Y que cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, y que Elizabeth tenía 6 años de embarazo, y María estaba recién preñada, o recién embarazada, perdón, fue a visitar, y cuando la vio Juan el Bautista en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo, ya escogido por Dios. Ahora bien, todo siervo de Dios, todo verdadero siervo puesto por Dios, y voy a aprovechar algo para profundizar esto. A mí alguna ocasión me atacaron y me siguen atacando todavía algunos cristianos que piensan que son cristianos, que piensan o me han preguntado que cuál es mi cobertura, que qué iglesia me protege o me ampara para dar testimonio de que soy pastor, que qué iglesia lo hace, que cuál es mi cobertura. Esa es la palabra que escuchan ellos. Muy bien, yo les he dicho que mi cobertura no es hombre, sino mi cobertura es la presencia de Dios y Dios. Y que no necesito yo un ser humano que me dé un diploma de reconocimiento para que me llamen pastor o apóstol, por haber cursado una escuela teológica y que en esa escuela me hayan reconocido como un representante de Dios. El que pone ministros es Dios bíblicamente, no el hombre. Es Dios y Cristo Jesús. Y Dios no desampara al justo. Así que si yo no tuve cobertura fue precisamente por la apostasía que hay, pero Dios no desampara al justo,
Él vio mi hambre, mi sed, mi necesidad y mi fidelidad hacia Dios en todo tiempo, y doy testimonio de su grandeza y de su amor que nunca me desamparó. Y que después de un tiempo, el mismo Dios me puso como ministro, no el hombre. Como dice en Gálatas capítulo 1, Dios por medio de Pablo. Apóstol, no por hombres, ni por hombres, sino de Dios. Así lo dice, léalo, Gálatas 1 y Gálatas 1.1 y Gálatas 1.2. No por hombres ni por hombres, sino de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios no desampara nunca al justo, al que tiene hambre. Y aquí vemos de Juan el Bautista que dio testimonio. ¿Qué saliste a saber al desierto? Porque Juan el Bautista predicaba en el desierto y gritaba en el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no en la ciudad? ¿Por qué en el desierto? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo tiene simbolismo. El desierto representa un lugar sin vida, un lugar donde no llueve, un lugar donde no hay árbol, un lugar donde no se puede sembrar, donde no hay trigo, donde no hay maíz, donde hay alimañas. Ahora bien, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el mundo estaba así. Estábamos simbólicamente sin agua, estábamos sin vida, estábamos asolados, con un imperio del enemigo de Dios. Ahora, por eso nosotros salimos también a predicar al desierto. Por eso cuando Cristo Jesús le dijo a los primeros discípulos, ¿verdad?, ir a todo el mundo, pues el mundo es el desierto, estaba sin agua, estaba sin Dios, estaba asolado, ir a todo el mundo. Ahora, ¿qué llevaron estos varones? Simbólicamente, llevaron el agua, que es el bautizo, llevaron la lluvia, que es Dios, y todo aquel que en él creyó en ese desierto tuvo vida, todo aquel que se arrepintió. Entonces, todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Por eso aquí dice que salieron a ver al desierto. Una caña sacudida por el viento. Profundizo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, una caña se refiere a un fruto que daba el río Nilo, que eran unas cañas, como bambú, o como las cañas que usted conoce dulces, ¿verdad?, que se daban. Y esas cañas secas, si usted la sacaba del río, que muchas veces utilizaron esas cañas para hacer, para escribir la escritura de Dios. Ya ahorita se me olvidó el nombre, una cosa es los papiros, ¿sí? Bueno, una caña que se sacaba del río, del agua, se secaba. Y una caña seca no pesaba nada, era hueca. Y en el desierto, pues usted sabe que hay tornados, hay vientos fuertes. Ahora, ¿qué pasaba o qué pasa con una caña seca? Pues que llega un tornado, llega un viento y se la lleva. El viento simbólicamente representa al diablo, a Satanás, en muchas citas bíblicas. El viento, no en todas, pero en muchas citas bíblicas, los vientos, como son de arriba, y como los demonios son seres espirituales, y como los vientos destruyen, tiran árboles, hacen destrucción, tiran casas, pues bueno, simbólicamente, en algunas citas bíblicas, representa al diablo. Ahora bien, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, todo aquel que es puesto por Dios, tenemos vida y tenemos una raíz. Vienen las lluvias, vienen los vientos, vienen los ríos, pueden pegar con ímpetu, pero los que son puestos por Dios, los verdaderos profetas de Dios, que tenemos a Dios, Satanás no nos puede hacer daño, ni la oposición ni el mundo. Por eso, aquí Jesús estaba dando testimonio de un verdadero profeta. Porque este profeta preparó el camino del Señor, dio testimonio de Cristo Jesús y también discipulaba. Ya le dije que cuando mandó a decir a sus mensajeros
que si era el que había de venir, ya le dije la enseñanza. Ahora, dice aquí entonces, más en el 25, más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes. Ahora, fíjese bien, ponga mucha atención. Está hablando, bendito hermano y bendita hermana, de vestiduras delicadas. Hoy, mire, los fariseos, por ejemplo, en aquel entonces vestían impecables, guardaban la roquita, sus flecterías. Y ya no voy a hablar de los trajes de sacerdote que usaban el Shabbat. No. Entre semana no vestían así, con los trajes de sacerdote. Más que cuando tenían el ministerio era cuando lo usaban. Pero, entonces, ¿cómo vestían? Vestían elegantes, vestían con ropas delicadas. Como hoy también. Los falsos apóstoles y los falsos representantes visten con trajes impecables, porque esas son vestiduras delicadas. Por fuera se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de muerte, llenos de horror, están llenos de huesos muertos, son lobos rapaces. Por fuera se muestran bien. Y mire, hermano y hermana, quiero profundizar algo sobre esto, ¿no? Porque la mayoría de los representantes visten de trajes. Y ya dijera uno, bueno, un trajecito más o menos baratito. No. Los falsos usan trajes de diseñadores, trajes de marca, trajes carísimos. Y le voy a dar un testimonio sobre esto. La bendita palabra nunca, de hecho los testigos de Jehová también lo hacen, pero malamente, porque en el Antiguo Testamento, cuando nos habla de vestimenta elegante, habla de la presencia de Dios. Nunca nos habla de afuera. Ahora, le voy a dar testimonio. Alguna ocasión, Dios me permitió el privilegio de llevarme a un lugar muy pobre a predicar la palabra, muy pobre, donde la gente, pues, no tenía ni agua, ni tenía letrina, tenía hoyos sépticos, no tenía pavimento en su casa, era tierra, eran lonas sus casas. Bien, imagínense que yo hubiera llegado de traje, de pipa y guante ahí, pues la gente no iba a tener confianza, porque la gente humilde, hermano, la gente que es muy cohibida, y precisamente como la gente de dinero los hace menos y los hace más, pues no les tienen confianza. Entonces, la humildad, tanto por dentro como por fuera, es muy buena. Y la humildad, yo no voy a decir que voy a ir sucio, sin bañarme, con ropa sucia, no. Unas son las ropas delicadas, costosas, ¿sí? Y otra es ir pues decentemente, sin importar el tipo de vestimenta, pero decentemente, humildemente. ¿Para qué? Para que la gente pueda tenerme confianza, ¿verdad? Para que vean una humildad, y también en el momento de expresar, de hablar, no altivez, no soberbios, sino humillarme y dándoles a conocer que soy un sirviente, no un rey, para que me aplaudan. Ahora, Juan el Bautista no creo que lo diga aquí en San Mateo, bendito hermano y bendita hermana. A ver, ahorita le digo. Más que un no lo dice, pero en San Mateo sí lo dice, que este varón vestía con piel de camello. Y le voy a explicar qué es eso, con pieles de camello. Y su alimento eran langostas y miel silvestre. Le explico, bendito hermano, miren, la vestimenta de camello o de pieles de camello. Los animales en el Antiguo Testamento tienen simbolismo y tienen mucha enseñanza, porque tanto el camello, tanto como el asno o los burritos, tanto como el buey, los representa Dios como animales de carga, como animales de trabajo. Y generalmente estos animales
se utilizaban para arar, para cargar. De hecho, hay una cita bíblica en donde Pablo dijo así: no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice en Corintios, ¿va? ¿Lo habrá dicho porque Dios tenga cuidado de esos animales? No, lo dijo por nosotros. Entonces, Dios nos representa primero como ovejas en nuestro discipulado, como ovejitas, y una vez que nosotros terminamos nuestro discipulado, la ovejita representa mansedumbre, pero también nos convertimos en un asnito, nos convertimos en un animalito de carga para poder llevar la carga de los demás. Entonces, el camello fue un animal de carga, es un animal que Dios pone como ejemplo. De hecho, también hay una cita bíblica donde cuando Cristo Jesús, el rico no lo quiso seguir, y no quiso dejar sus riquezas, Cristo Jesús les dio la enseñanza a sus discípulos y les dijo: es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí usa otra vez el camello y usa el ojo de una aguja. Ahora, el camello representa entonces, bendito hermano, convertirme de un cabrito, de un animal que no sirve para el trabajo, que no sirve para arar, que no sirve para llevar cargas, de un animalito hiperactivo que era de Satán, a que me convierta Dios y Cristo Jesús en un animalito doméstico, en un animalito que le sirva a Dios y a Cristo Jesús en el trabajo. Entonces, el camello también representa un animal de desierto que siempre lleva agua almacenada en su joroba y que puede cruzar un desierto sin agua y que es una bestia de trabajo. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, cuando Jesús hablaba que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, se refiere a la puerta angosta. Se refiere que a los que estamos nosotros trabajando y lo dejamos todos para llevar las cargas como Cristo Jesús primeramente las llevó, y para llevar las cargas al que me pide llevar 1 milla y llevársela 2 millas, que se refiere al trabajo, al ministerio, al arduo trabajo que Dios nos ha dejado por medio de su presencia, entonces simbólicamente representan estos animalitos. La miel que comía Juan el Bautista, las langostas que comía Juan el Bautista, no crea que eran langostas del mar, que es un alimento muy caro el día de hoy. No, era un tipo, una especie de grillo o de chapulín. Hay también una especie llamada langosta que es un poquito más grande, es un insecto que son plagas que destruyen lo verde, porque la langosta y todas esas plagas destruyen lo verde, bendito hermano y bendita hermana, destruyen los sembradíos. Y bíblicamente Dios utiliza animales como el saltón, la oruga, la langosta, para representar simbólicamente a los demonios, que cuando uno siembra, cuando uno cosecha, cuando el sembrador sale a sembrar, cuando está cuidando, llegan los demonios a querer comer lo que se sembró, simbólicamente. Ahora, la comida de las langostas es esta. Cuando yo supe el daño que me había hecho Satanás y los demonios, antes que fuera cristiano, porque Dios me llamó a los 42 años. Entonces, cuando tuve el poder, entonces cuando terminé mi discipulado, entonces dije: voy a tomar venganza contra todo aquel que agobió a mi familia, que me agobió a mí y que agobia al mundo. Y la venganza y mi alimento es ir a predicar el Evangelio, porque por medio del Evangelio, cuando alguien cree, por medio del Espíritu Santo y lo convence, y en el momento que se bautiza, estamos desquitándonos de los demonios, porque el mayor pavor o el mayor castigo que puede tener un demonio aquí en el planeta Tierra es expulsarlo de una casa, de una habitación, y que salga. Entonces ese es mi alimento, y ese era el alimento de Juan el Bautista, ¿verdad? Simbólicamente.
y la miel. La comida, porque hay muchas citas bíblicas, bendito hermano y bendita hermana, que nos hablan de la miel. Muchas citas bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero se lo voy a resumir fácilmente en una cosa. El alimento que yo tenía antes era amargo, era feo. La amargura que yo tenía, la mesa de Satanás simbólicamente era amarga. Pero cuando Cristo Jesús vino a mi vida, vino una dulzura. Ya no me fue amargo el camino y la mentira en la que yo estaba. Y esta luz, esta paz, trajo sabor Dios a mi vida. Me sacó de la angustia, de la amargura, me sacó de Egipto, me sacó de la esclavitud, y cuando me dio y me regresó lo que perdió Adán y Eva, me deleito. Entonces, esto es dulce, este camino es dulce. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y ya le dije eso, no, hermano, no. De traje. Y fíjese bien, para que salga del engaño, hermano. O sea, yo la verdad le voy a decir una cosa. Nunca he predicado la palabra con traje. Tengo sacos, tengo corbatas de cuando yo era gentil. Pero desde que soy cristiano, solamente me he puesto un saco y una corbata un día que Dios me utilizó como instrumento para llevar a cabo un matrimonio. Hasta ahí nada más. De ahí en fuera, no, hermano, no, porque yo no quiero ser sepulcro blanco, aunque yo sé que tengo la presencia de Dios, pero de igual manera, hermano, eso de trajecitos, eso no es bíblico, eso no viene en la Biblia, eso no viene. La vestimenta en el Nuevo Testamento que Dios quiere que tengamos es la santidad. La vestimenta de lino fino y lino resplandeciente, que es la presencia de Dios que nos hace sacerdotes. La vestimenta que no me permite estar desnudo ante los ojos de Satanás. Y esa vestimenta es la que debemos de tener. Bien, entonces Juan el Bautista no estuvo de traje, no estuvo como los fariseos, ¿verdad? Con ropas impecables. No, dice, he aquí, los que tienen vestiduras preciosas, ponga atención, y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ahora bien, esta mayoría de representantes que hoy usa trajes, no hablo en general, porque hay muchos que no utilizan, pero la mayoría sí, son obreros fraudulentos que viven en deleites y no tomaron la cruz de Cristo Jesús. Y quieren vivir como reyes porque es lo que predican. Yo soy hijo del rey y un hijo del rey es rico, tiene que tener refrigerador lleno, tiene que tener carros del año, porque somos transquiversan la palabra y la tuercen totalmente, estando ajenos a las verdaderas riquezas que nuestro rey nos trajo. Bueno, entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, una cita bíblica muy importante que Dios me está permitiendo profundizar. Luego dice, más, ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Ahora recuerde, ayer yo tocaba la enseñanza de los verdaderos profetas y los falsos profetas. Ya no lo voy a profundizar, nada más le voy a recordar que un profeta es el que puede tener la bendición de Dios de poder decir el futuro a alguien que sea el pueblo de Dios, tanto para el bien como para el mal. Yo le ponía ejemplo ayer, ¿verdad? Y aquí, pues siempre en todo momento, este bendito libro profético, acabamos de ver, por ejemplo, una profecía que dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado es aquel en que no haya tropiezo en mí. Ahora, aquí es una profecía. Está hablando del mal y del bien, que todavía el que está escuchando esta palabra no tiene ni el mal ni el bien. Pero de igual manera, usted puede ser acreedor
de las bendiciones que nos está profetizando Cristo y Dios en su bendita palabra, eso ya depende de cada uno. Y yo puedo ver, sea pecador o no sea pecador, a un verdadero profeta que me profetizó la verdad, que si yo peco morí, o que si yo no peco adquirí las promesas y puedo decir, ok, lo que me dijo fue cierto. No como los falsos, ¿verdad? Que hoy Dios te va a dar carro, Dios te va a dar dinero, Dios te va y eres salvo y profetiza pura mentira. Entonces, eso es profecía. Ahora aquí, Juan el Bautista, un verdadero profeta, porque cuando uno enseña, como dice la bendita palabra que Juan discipulaba, recordemos que un maestro, pues abre la Biblia, enseña con la Biblia, y este bendito libro se le conoce como un libro profético. Habla de apocalipsis, habla de maldiciones, habla de bendiciones. Y dice, sí, salieron a ver un profeta, no una caña cascada, no un hombre con vestiduras, no, saliste, os digo, y más que un profeta. ¿Por qué más que un profeta? Porque los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la salvación, profetizaron a Cristo Jesús, pero no tuvieron el privilegio de poder decir, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y enseñar y preparar el camino del Señor para el bautizo. Porque los de la antigüedad, los profetas que estuvieron como Jeremías, Isaías, no tuvieron el privilegio, fueron privilegiados por Dios, van a estar en la vida eterna, pero no tuvieron el privilegio, como Juan el Bautista, de enseñar y preparar el camino del nuevo pacto. Dice en el versículo 27, este es de quien está escrito, he aquí, envío a mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí está, este es el que está escrito, este es el que está profetizado, dice la bendita palabra en Isaías 35, este es el que está profetizado, este es el que yo te dije que había de venir. En Isaías está profetizado este mensaje. He aquí, envío mi mensajero. Ahora, ¿quién está dando testimonio en el Antiguo Testamento? Dios, por medio de un profeta. ¿Y cómo le dice Dios? Mi mensajero, mío. Yo soy propiedad de él, mi mensajero. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué nos enseña Dios? ¿Y qué significa mensajero? Ojalá no se le haya olvidado. Pero si se lo olvidó, yo le vuelvo a recordar. Mensajero significa ángel, que viene del vocablo angelos, del griego, mensajero. Y todos los que somos mensajeros, hoy somos ángeles. Pero, ¿qué es ser un ángel? Sí, significa mensajero, pero ¿qué es ser un ángel? Un ángel es llegar a tener una conversión de haber sido un ser de carne y haber sido transformado por Dios a un ser espiritual. Y no físicamente, sino por fe y por lo que no se ve. Porque un verdadero ángel no milita ni se enreda en las cosas del mundo. Porque un ángel no le interesa el dinero, no le interesan las casas, no le interesa la fama, no le interesa el poder. Un ángel es un ser espiritual que no está en la carne. Y ahí está Romanos 8. Bendito hermano y bendita hermana. Ahí está, ¿verdad? El que es de carne no puede agradar a Dios. El que es de espíritu, espíritu es. Entonces, este varón, por el testimonio que nos está dando como mensajero, pues era un hombre totalmente separado del mundo para la obra de Dios. Les digo, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu pueblo, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios está hablando, y está hablando, hijo, he mandado un mensajero que va a preparar, que va a dar testimonio sobre la paz y que va a preparar tu camino, que va a preparar lo que tú vas a venir a enseñar, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan el Bautista preparó el camino. ¿Cómo lo preparó?
arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, porque se ha acercado el reino de los cielos. Ahí está el camino. Ahí está. ¿Qué representa el bautizo? Bueno, primero, para poderme bautizar, necesito arrepentirme. Y necesité haber creído en el Evangelio. Ahora, una vez que me arrepentí y me bauticé, ¿qué significa el bautizo? Una muerte y una separación a la carne, al pecado, al mundo, y un renacimiento para darle mi vida a Cristo Jesús. Y si yo hago eso, tengo el privilegio y la bendición de Dios de poder tener a Cristo Jesús como Rey. Por eso arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino, se ha acercado la ley, se ha acercado el favor de Dios. Arrepiéntanse. Así que bendito hermano y bendita hermana, Juan el Bautista preparó el camino porque él enseñaba sobre el Salvador, él enseñaba a morir al mundo, y él, mientras Cristo Jesús venía, bautizaba en agua nada más, preparando el camino del Señor. Dice en el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí hay mucha profundidad y vamos a meditar. Les digo que entre los nacidos de mujeres, hablando del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todos los profetas que se levantaron como pueblo de Dios, obviamente fueron nacidos de mujer. Todos los profetas. Ahora, ¿por qué dice que os digo entre las naciones? No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué? Que Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Habacuc, todos estos profetas del Antiguo Testamento, ¿por qué fueron menor que Juan? Si fueron profetas. Y bíblicamente la palabra nos enseña que hubo profetas, yo no le llamo mayores, porque lo que dice la escuela teológica de profetas mayores, hablan de los libros que tienen más capítulos, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, que se les conocen como profetas mayores por todas las profecías y por toda la abundancia que hay de tantos capítulos. Y profetas menores se les dice, pero yo no les digo así, esto no es ni bíblico. Se les dice a los libros como Habacuc, como Miqueas, como Malaquías, que tienen pocos capítulos. Pero yo no lo digo así, porque un profeta tuvo que haber llegado a la medida del varón perfecto. O sea, la estatura del varón perfecto es ser un ángel. Y no hay diferencia, no hay ni mayor ni menor. Entonces también es una equivocación. Pero bueno, ¿por qué los profetas del Antiguo Testamento, entre paréntesis, sí, fueron menores y Juan mayor? Porque los profetas del Antiguo Testamento los utilizó Dios para profetizar al Salvador. Pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de decir, he aquí, y ya no decir va a venir. No, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora sigo explicando. Dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque también se le permitió preparar el camino del Señor. No anunciar el camino, sino preparar, nada más. Dice, ahora fíjense, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Qué maravilloso. Mira, hermano, lo que le voy a explicar a continuación, espero que lo profundice, porque a mí se me pone chinita la piel cuando Dios me da testimonio de su amor tan grande, y de muchos ciegos que no pudieron comprender la grandeza del amor de Dios que nos trajo. Ahora, el reino de Dios. Aquí vamos a hablar del reino de Dios. El reino de Dios no existió en el primer pacto.
Porque el reino de Dios es Cristo Jesús. Todo en el Antiguo Testamento estuvimos sin rey. El primer pueblo tuvo a Dios, pero no tuvo a Cristo Jesús. Ahora bien, en este pacto nuevo, por el amor de Dios, nos trajo un mediador, nos trajo un gobernante, nos trajo un rey para gobernar nuestras vidas. ¿Y qué cuesta tener a Cristo Jesús como rey en este planeta Tierra? ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que Dios vino a pedir para poder tener el privilegio de tenerlo como rey? Recuerden, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para poder entrar a tener el privilegio de tener una cabeza, de tener un gobernador llamado Hijo de Dios con esta bendita ley, para poder tenerlo, primeramente es que se me presente el Evangelio, que reconozca que soy pecador, que reconozca que estoy con Satanás, que reconozca que estoy muerto y quiera yo querer su gobierno, aceptarlo como rey. Y claro que aceptarlo como rey es sujetarme, hermano, no ser necio, no ser necio. Ahora, todos los que en este pacto tuvimos el privilegio de ser resucitados, de dejar la carne y ser resucitados espiritualmente, tenemos la herencia que Cristo Jesús nos trajo, Dios nos trajo, que es el campo, que es ir a anunciar la salvación, lo que no pudo hacer Juan el Bautista. Y nosotros sí, que se nos dio mayor recompensa que Juan el Bautista. Aunque él va a ir a la vida eterna, pero hablo de la obra de Dios aquí abajo. Que Juan el Bautista no tuvo el privilegio de ser un instrumento para ir a todas las naciones y para ser un instrumento de bautizar, no nada más en agua, sino en Espíritu Santo y resucitar. Y los que creímos, tuvimos este privilegio. Otro versículo bíblico para profundizar lo que le estoy diciendo. Juan el Bautista, cuando daba testimonio de Cristo Jesús, dijo así: pero el que viene tras de mí, cuando todavía Juan el Bautista no había anunciado a Cristo y bautizaba, él ya daba testimonio y decía: pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de tocarle las sandalias, de quitarle la correa de las sandalias, no soy digno. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿pero cuál es la enseñanza? Que Juan el Bautista no era digno de desatarle las sandalias. Mire, Cristo Jesús hoy representa a la iglesia, representa el cuerpo de Cristo, representa a la iglesia, porque eso lo dice la palabra, no yo. Ahora, Cristo Jesús, alguna ocasión, en una enseñanza, se ciñó un delantal, se inclinó con un lebrillo y tomó las sandalias de sus discípulos, se las quitó, las sandalias, para lavarle los pies en los lebrillos. Usted ya conoce la cita bíblica, de hecho hasta Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo siendo tú el Señor me quieres lavar a mí mis pies y humillarte, siendo tú el Señor? Ya sabemos que Jesús le dijo: Pedrito, Pedrito, si no te dejas lavar los pies no vas a tener entrada conmigo al reino. Señor, también lávame las manos. Pero, ¿qué representa eso? ¿Cuál es la enseñanza? Mire, la enseñanza simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, es la obra que Cristo Jesús me trajo y nos trajo a nosotros, porque nosotros los que hemos alcanzado por la misericordia de Dios un ministerio, lavamos pies. Porque el mundo viene sucio del excremento, de fango, viene sucio de la basura, viene sucio del mundo. Y el quitar las sandalias y poner un lebrillo es el servicio que un representante da todos los días a alguien que es manso, a alguien que se deja amar, a alguien que tomó su cruz y quiere ser discípulo, y tenemos el privilegio
de enseñar la bendita palabra porque es un servicio, porque la bendita palabra, al momento que nos da el consejo de lo que es del diablo, de lo que nos mancha, y la bendita palabra nos va sacando, entonces cada vez los pies van siendo limpios. Puede durar 1 año y medio que esta persona todos los días esté en 4 o 5 horas, 3 horas diarias, y que eso es el lavar los pies. Y esa obra no tuvo el privilegio Juan el Bautista, porque todavía no venía la muerte y resurrección de Cristo. Juan el Bautista nada más preparó el camino, pero nosotros ya no lo preparamos. Nosotros metemos al camino y nosotros seguimos a Cristo y nos siguen en este Nuevo Testamento y nosotros podemos lavar los pies. Por eso dice la bendita palabra, pero el más pequeño en el reino de Dios, ya en el reino de Dios, los que nos bautizamos, los que aceptamos a Cristo, es mayor que Él por la obra que nos dio. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando Dios me permite revelarme el amor y los secretos que están ocultos para los pecadores, pero Dios me lo reveló por haber creído, no me queda más que postrarme en agradecimiento y darle mi vida. Porque ya no hay otro pacto. Porque en este pacto Dios nos trajo las mayores riquezas que pueda tener un ser humano mientras esté en el planeta Tierra a los que hayamos creído. Porque si todos estos varones del Antiguo Testamento van a estar en la vida eterna, todos estos profetas tuvieron el privilegio de servir a Dios, ¿cuánto más en este nuevo pacto a los que Dios nos ha metido en el reino de Dios? ¿Cuánto más, bendito hermano y bendita hermana? Que somos mayores, que se nos ha dado una mayor riqueza. Espero ser explícito, bendito hermano. Alguna ocasión le decían a Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste, hablando de María. Y él dijo, más bienaventurado es aquel que cree y hace. Como diciendo también, más mayor va a ser que María aquel que tenga estas bendiciones, más mayor. Dice en el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautizo de Juan. Ahora, como Cristo Jesús dio testimonio de Juan a todo el pueblo y los publicanos. Recordemos que los publicanos, bendito hermano y bendita hermana, eran los que estaban en una mesa de impuestos en aquel entonces, trabajando para el gobierno de Roma y que les dejaba muchísimo dinero, como Mateo o Matías, que era un publicano, estaba sentado a la mesa y lo dejó todo. Cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Qué es justificar a Dios? Señor, tú eres justo, porque las promesas que tú dijiste en el Antiguo Testamento, que este varón iba a preparar el camino y que también iba a venir nuestro Salvador, tú, Señor, tú eres justo porque no nos fallaste. Y eso es justificar a Dios, que es justo. Y en el momento se bautizaban con el bautizo de Juan, porque no había venido qué es el bautizo de Juan y cuál es el bautizo de Cristo. Bueno, Juan decía, yo la verdad los bautizo en agua, para arrepentimiento, ¿verdad? Mientras viene Cristo, mientras viene su muerte. Ahora bien, bíblicamente, todos aquellos que estuvieron bautizados por el bautizo de Juan, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, tuvieron derecho, ya sin bautizarse, por imposición de manos, a recibir el Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos, cuando Pablo se encontró con algunos que estaban bautizados con el bautizo de Juan, pero que ya se habían arrepentido, entonces por imposición de manos recibían el Espíritu Santo. Pero por lo pronto quedaban apartados y muchos se bautizaban. Muchos
creían, porque Cristo Jesús daba testimonio de Juan el Bautista. Pero dice, bautizándose con el bautizo de Juan. Ya le dije, claro que el bautizo es de Dios, pero con el bautizo de Juan. Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Aquí nos vamos a quedar porque ya se me fue el tiempo, bendito hermano y bendita hermana, ya se me fue la hora. Pero si Dios quiere, nos quedamos en el versículo 30 del Evangelio de San Juan 7. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta enseñanza. Recordemos que ahí están los teléfonos, bendito pueblo de Dios. Cualquier duda que usted tenga, cualquier comentario, estamos para servirle. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.